Hoy vamos a ver dónde está la autoridad hoy en día, como primer punto. Segundo punto, ¿quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no son verdaderos cristianos? ¿Cómo tenemos que hacer para llegar a ser verdadero cristiano? ¿Y qué Dios no tolera? Bien, vamos a ver dónde está la autoridad hoy en día. Lo dice en Juan 19:11. Esto respondió Jesús antes de ser arrestado, antes de la crucifixión. Las autoridades que lo estaban por arrestar, Juan 19:11, respondió Jesús y dijo: ninguna autoridad tendría contra mí si no fuere dado de arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado, mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no fuere dado de arriba. Vemos que toda autoridad viene de arriba. Los seres humanos no pueden hacer absolutamente nada si no se recibe la autoridad del cielo. Toda autoridad proviene del cielo. También en Mateo 26:53 dijo Jesús: ¿acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Estaba diciendo que yo puedo orar en este momento y puedo mandar para que me libre de esta situación. Una legión de ángeles son aproximadamente 6.000 ángeles. O sea, estamos hablando de más de 72.000 ángeles que Jesús podía hacer llamar para su defensa. Para su defensa. Me acuerdo hace un tiempo que estuve en España. Nos cruzamos una calle con mi mujer que no teníamos que entrar, estaba la policía. Mi mujer se pone nerviosa y le dice: bueno, muchacho, y se le sonríe porque se puso nerviosa. Y el policía dijo: ¿Cómo muchacho? Y enseguida ellos ponen el respeto a la autoridad, se hacen respetar. Pero después vine para Argentina y vi que dos autos se habían chocado, se habían rozado solamente, no chocado así, solamente se rozaron. Vino un montón de policías y uno lo estaba agrediendo al otro y lo insultaba y le decía un montón de barbaridades y hasta mandaba a callar a la policía. Obviamente podemos ver que acá poco se respeta a las autoridades. Según la Biblia, la autoridad está puesta por Dios, así sea un policía. Vamos a ver qué dice en Romanos 13, del 1 al 5, acerca de la autoridad. Dicen: sométanse. Someterse es ponerse bajo la autoridad. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que la autoridad de Dios, ¿quién la pone? Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que en que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Una persona que se resiste a cualquier autoridad, dice que están acarreando maldición, condenación para uno mismo. Porque las autoridades no están para difundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque la autoridad es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La espada en este caso sería acá, la espada, la palabra del Señor. Sería del pastor, sería en este caso. No en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por causa del castigo, sino también a causa de la conciencia, por causa de la conciencia. Podemos ver claramente cómo las autoridades Dios la pone, ¿sí? Ellos, el mismo Señor dice: yo pongo a este como pastor, al otro como profeta, al otro como policía, permite poner reyes. Por ejemplo, acá en Daniel 2:21 dice que Dios muda los tiempos y las edades, cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos.
podemos ver que Dios es el que pone y quita como Él quiere. Acá, por ejemplo, también en Hebreos 4:12 habla de la palabra del Señor. Cómo la palabra del Señor, cuando uno la utiliza bien, cuando un cristiano, un verdadero cristiano, lo usa la palabra del Señor, tiene poder, porque dice acá, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra del Señor, la Biblia, está viva y es eficaz. O sea, hace lo que Dios le manda hacer. La palabra del Señor hace lo que Dios le manda hacer. Y es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nadie que pueda partir el alma y el espíritu, sino la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene poder. Vemos, por ejemplo, que las balas, los tiros, llegan hasta un límite y hasta tienen un escudo para que la persona se proteja. Y hasta ahí llegó. Vemos que las flechas llegan hasta un punto y un límite, porque Dios le permite, o sea, llegan hasta un límite porque no pueden recorrer más en la tierra. Pero la palabra del Señor, que es sobrenatural, dice que tiene el poder para partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, lo que va dentro de los huesos, los tuétanos. La palabra del Señor estremece a cualquier persona su estantería. Tiene el poder para tocar y partir, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Depende quién te hable, la palabra en tu vida va a tener poder o no. Si, por ejemplo, te dice un vagabundo por la calle, te voy a hacer esto, te voy a matar, bueno, usted quizás no le da mucha importancia, pero quizás si lo dice una persona que tiene más poder, o sea, en sentido, te lo dice un policía, bueno, tiene un peso, pero si te lo dice el presidente, ya tiene otro peso. Entonces vemos que depende quién largue la palabra, tiene un peso u otro peso. La palabra de Dios tiene absoluto poder. La autoridad de Dios reside en la iglesia. Y la iglesia no es simplemente una reunión de cristianos, porque la autoridad de Dios reside en ella. La autoridad de Dios no la establecieron los hombres, sino el Señor. Es donde el Señor, cuando nosotros vamos a la iglesia, Él perdona nuestros pecados, transforma nuestra vida, y hay quienes desafían esa autoridad. Hay personas quienes desafían la autoridad de Dios. Obviamente, las personas que desafían la autoridad de Dios se meten en problemas. Por ejemplo, acá en Lucas 9:1 dice, habiendo Jesús reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El poder es para hacer milagros y hacer cosas sobrenaturales, y la autoridad es contra los demonios. Jesús repartió ese poder a la iglesia, un poder sobrenatural para hacer milagros, para hacer maravillas. Le dio poder y autoridad sobre todos los demonios a la iglesia. Dice en 1 de Pedro 3:22, hablando de Jesús, quien habiendo subido al cielo está sentado a la diestra, y a él están sentados juntos ángeles, autoridades y potestades. Ángeles, autoridades y potestades están sujetos a Jesús. A él responden, a su autoridad. La iglesia nació en el tiempo del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a la tierra. Él mismo organizó la iglesia, Él mismo la formó, Él mismo la edificó. Un desafío contra la iglesia es un desafío contra Dios. Venirse contra la iglesia es venirse contra Dios. A menudo los incrédulos desafían la autoridad de Dios, y en oportunidades también los mismos cristianos. Esto hace que sus vidas vengan en declive
y les provoca muchos problemas, porque están desafiando la autoridad de Dios. Los cristianos siempre tenemos que reconocer firmemente la autoridad de Dios, la autoridad de la iglesia, que está puesta por Dios. Tenemos que aprender a obedecer la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La vida del ser humano está matizada en desafíos y rebeliones en contra de la autoridad de Dios. Al transcurso de la historia, vemos que las personas se levantaban contra Dios y Dios los juzgaba con severidad. Dios nunca va a tolerar rebeliones contra Él o desafío contra Él. Toda persona que se levanta contra la iglesia, contra Dios, no va a poder evitar el juicio de Dios. Pero también así, como Dios está lleno de amor y de justicia, envió a su Hijo amado Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz y darnos salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la actualidad, la cruz de Jesús es la única oportunidad que tiene la gente de salvación. En la actualidad, la cruz de Jesucristo es la única oportunidad de salvación. Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, Salvador de Salvadores. Nosotros, cuando recibimos a Jesús, nuestros pecados son perdonados y no somos juzgados. Pero aquellas personas que rechazan a Jesús o no obedecen su autoridad serán juzgados por no reconocer la autoridad de Dios. En Romanos 14:11, acá está hablando el Señor, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Cada persona dará cuenta de sus pecados al Señor. Nosotros tenemos que reconocer la autoridad de Dios y a Jesús como Señor y Salvador. Toda persona que desafía la autoridad no pueden eludir el juicio de Dios y van a ser condenados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el dueño de la iglesia. Él pagó un precio por la iglesia. Jesús compró a la iglesia. En la muerte en la cruz pagó con su sangre. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Y no hay otro mayor poder en la tierra que la iglesia. Amén. En la antigüedad, los israelitas, para lavar sus pecados, ofrecían sacrificios de sangre sobre el altar y también ponían parte del animal sobre el altar y eran quemados. Hoy, en la actualidad, en Romanos 12:1 dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No es que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos para quemarlos. Es que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en santidad y en obediencia a Dios. Amén. Si nosotros creemos en Dios y no ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo en obediencia a Dios, nos vencerán los deseos carnales y vamos a vivir como gente mundanas. Porque Jesucristo pagó un precio por nosotros. Y la palabra del Señor dice en 2 de Pedro 2:22 que el perro vuelve a su vómito y el chancho y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Nosotros tenemos que reconocer la autoridad de Jesucristo y ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo y vivir para Dios en santidad. Amén. Cuando nosotros oramos de esa manera y decimos, Señor, te pido perdón por mis pecados, es cuando el Espíritu Santo viene y remueve nuestros corazones y nos limpia y nos lleva a cumplir la voluntad de Dios.
Acá en Argentina, el 80% conoce del Señor. 80-90% de la gente conoce de Dios. Y no hacen el papel de cristiano, de ser luz y sal a la tierra. Luz porque nosotros somos luz a los que están en tinieblas. Y sal porque nosotros sazonamos la vida insípida de los incrédulos, de la gente que no tiene a Dios. Estamos viviendo en una sociedad demandante que solamente pide, pero no da nada a cambio y no hacen el papel de luz y sal. Esto es porque no se han entregado al Señor de corazón, se han entregado solamente de palabras. Es increíble ver cómo todavía hay gente así, algunas personas que se profesan ser cristianos, pero viven como gente del mundo, perteneciente a la gente del mundo. No se pueden considerar verdaderos cristianos, porque viven como mundanos. Dicen ser cristianos, pero viven como mundanos. Desobedecen los mandamientos de Dios y no pueden eludir el juicio de Dios. No lo pueden eludir. Los cristianos tendrían que hacerse un autoanálisis, quizás diario, para ver si están en el verdadero, si obedecen la palabra del Señor, si se sujetan en sacrificio vivo a vivir una vida en santidad. La palabra del Señor muestra cómo tenemos que vivir como verdaderos cristianos. Romanos 12:2 dice que no te conformes a este siglo, a lo que está viviendo en esta época, que no siga las corrientes de este mundo, sino te transforme por medio de la renovación de tu entendimiento. Amén. Usted ha entendido de que Jesucristo pagó un precio por usted, usted ha visto los milagros de Dios. Nosotros no tenemos que conformarnos de vivir como los mundanos. ¿Por qué Dios dice que no seamos de este mundo? Porque el mundo este fue entregado al diablo. Después de la caída de Adán y Eva, el mundo se le entregó en totalidad al diablo. De modo que nosotros, los cristianos, podemos disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no tocar el pecado que está en el mundo. La palabra del Señor dice en Colosenses 2:15 que Jesucristo le quitó todo poder y autoridad al diablo. Dice, despojando los principados de la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó en la cruz y exhibió a los demonios, a las tinieblas. Nosotros, los hijos de Dios, no tenemos por qué vivir como mundanos. Podemos disfrutar del mundo sin tocar el pecado, porque si no seríamos igual que los mundanos. Podemos disfrutar de las 32.500 promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que caer en este mundo secular basado en el ateísmo y en la incredulidad, y tenemos que vivir una vida centrada en el Señor Jesucristo. Nuestros corazones fueron lavados y nuestra vida fue limpia de todos nuestros pecados. Y tenemos que vivir reconociendo al Señor y obedeciendo su palabra. Ese es el verdadero cristiano. Amén. Hay personas, hay cristianos que siguen la voluntad de Dios, siempre y cuando les sea favorable o le convenga a lo que ellos creen conveniente. Pero cuando ya no es lo que ellos estipulan o lo que ellos creen, ya no es la voluntad de Dios. O sea que en realidad están haciendo su voluntad, no la voluntad de Dios. Y estas clases de personas no se pueden considerar verdaderos cristianos, porque viven para su egoísmo y no tienen una fe completa. Dicen, yo sigo a Cristo, pero siempre y cuando me favorezca. Pero cuando yo ya no le es como a ellos les parece, ya no hacen la voluntad de Dios. En realidad siguen haciendo como ellos quieren. Nosotros tendríamos que decir, como hijos de Dios, si tengo que poner un sacrificio de mi parte y si tengo que cambiar algunas cosas, por lo que Jesús hizo en la cruz, lo voy a hacer. Amén. Tenemos que renovarnos por medio del entendimiento. Porque hay personas que no cambian.
Porque no se han entregado de verdad a Jesucristo. ¿Por qué no dejan sus pecados? ¿Por qué no perdonan? Porque el amor de Cristo todavía no ocupó su corazón. Si hay un verdadero cambio, está primeramente en el arrepentimiento, en el perdón, para que el amor de Cristo venga a tu vida. Nosotros, si tenemos que poner un poco de sacrificio de nuestra parte, lo tenemos que hacer por el amor al Señor. Dios no tolera que se desafíe su autoridad. Dios no tolera que se desafíe su autoridad. En Mateo 8 narra la historia de Jesús cuando sanó al siervo del centurión. Cuando entrando en Capernaum fue un soldado romano y le pidió que sanara a su siervo paralítico que estaba muy enfermo. Dice así en Mateo 8, del 8 al 9. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. O sea, el soldado no consideró que el Rey de Reyes y Señor de los Señores entre bajo su techo. Solamente dijo: di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dijo que no se ha hallado tanta fe en Israel como ese hombre. ¿Por qué sucedió eso? Porque el soldado reconoció la autoridad absoluta de Dios. Y dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. También la Biblia habla en Efesios 4, del 11 al 13, que Él mismo constituyó, no lo puso el hombre, lo puso Dios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar la obra, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios constituye y pone y saca ministros, reyes, presidentes. Nosotros tenemos que reconocer la autoridad de Dios si queremos ser bendecidos. Es la forma que nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Cuando nosotros nos sometemos a la autoridad y reconocemos la autoridad de Dios en el ámbito que sea, Dios te bendice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la verdadera fe que le gusta al Señor, es la verdadera obediencia a la palabra del Señor, el verdadero sacrificio nuestro como hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie. Hay personas que piden consejería y dice: bien, ¿usted qué piensa de esto, pastor? Pastora, bien, y le decimos: esto es así. Y bueno, como ya no es agradable a lo que uno le enseña o lo que está explicando para su bendición, ya cambian de tema. ¿Y usted qué piensa sobre el otro? Bien, tenés que hacerlo de esta manera. Y ya vuelven a cambiar de tema. Hasta que no haya una verdadera madurez de diligencia, de obediencia, de arrepentimiento, de conversión, de humillación delante de la cruz, no puede haber un cambio, porque esa es la verdadera fe que le gusta al Señor Jesucristo. Amén. Hay cosas que a nosotros no nos gusta escuchar, pero no es nuestra manera, es la manera de Dios. Y cuando nosotros sometemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y aún obedecemos, por más que no nos guste escuchar lo que estamos escuchando, estamos obedeciendo a la autoridad del cielo. Amén. Y es donde Dios te bendice. Gloria a Dios. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Tenemos que tener una verdadera fe genuina. Si escuchamos la palabra del Señor, sabemos que la palabra del Señor tiene poder para transformar toda circunstancia.
Ya es momento que te entregues de todo corazón. Tanto los que están en internet como los que están acá. Jesucristo es la autoridad máxima en el cielo y en la tierra. Ahí están sujetos a autoridad de potestad de ángeles. Ni la muerte pudo con Jesús. En este momento, deja que el Señor tome el control de tu vida, de tu corazón. Cuando hay un verdadero arrepentimiento basado en una conciencia moral y ética de lo que el Señor hizo en la cruz, y usted lo reconoce, es momento de rendirse. Ríndase delante del Señor. Ríndase delante del Señor. Doblegue su corazón ante la autoridad del cielo. Si usted quiere descansar, rinda su corazón. Diga: Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento, rindo mi corazón. Me despojo del egoísmo, del orgullo. Quebranto mi vida. Espíritu Santo, limpia mi vaso y llénalo. Conforme a tu voluntad, voy a obedecer tu palabra, ahora y siempre, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.